Mis queridos, muy bienvenidos en el día de hoy a este servicio especial de adoración donde compartimos de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos. Saludamos a los hermanos que se están incorporando y vamos a estudiar entonces la palabra del Señor en el día de hoy. Así que mis queridos, por favor, acompáñame con Biblia abierta en el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. El tema que hoy vamos a tratar, el octavo tema en esta serie, El Rey ya viene. El tema que vamos a tratar hoy le he titulado El Rey se casa con su novia, que es más que nada lo que describe Apocalipsis capítulo 19, verso 7, como las bodas del Cordero. Mientras pensaba en una introducción para este tema, recordaba el año 92, donde Dios me dio el gran privilegio de poder casarme con mi esposa, formar una familia y hoy tener 4 hijos, 2 de ellos casados, una nietita, producto de ese paso, de ese acto, de ese compromiso en nuestra boda. Pero más que hablar de esa boda, de aquella boda que doy gracias al Señor por ello, pensaba en las Escrituras, que de hecho el tema en las Escrituras acerca de las bodas es interesante. La primera boda que se celebró, el ministro nos dijo que si hay alguien que crea que se debe oponer a esta ceremonia, hable ahora o calle para siempre. No lo dijo, porque solamente estaba el ministro que era Dios, Adán y Eva. Pero la siguiente vez que vemos una boda, nos damos cuenta que el novio, cuando se despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta que se había casado con la chica equivocada. ¿Recuerda la historia de Jacob? Es interesante que cuando sigo el relato de bodas en las Escrituras y llego a una relación en Belén, que comenzó en los campos ahí en tiempo de la siega, entre una muchacha llamada Ruth y Boaz, y encontramos una de las preciosas historias y bodas de amor en las Escrituras. Me refiero al libro de Ruth. En la nación de Israel hubo una boda que fue un desastre, que en cierta forma representa lo trágico que es una mala decisión y las consecuencias. Me refiero a la boda del rey Acab con una sacerdotisa pagana llamada Jezabel. Cuando recorro las Escrituras y veo otra boda, me llego al Nuevo Testamento y me encuentro allá en el sector de Canaán, donde encontramos el primer milagro histórico que hace nuestro Señor Jesucristo en una fiesta, en una celebración y en una boda. Me pareció interesante lo que la Biblia dice acerca de las bodas, pero sin embargo, la boda más fantástica y maravillosa de todos los tiempos está por ser celebrada. Y nos referimos a las bodas del Cordero, cuando el rey se encuentre con su esposa amada y se celebre ese encuentro especial de amor. El rey se case con su novia. Tras el traslado de la iglesia, después de que ésta sea examinada, los estudios anteriores que vimos acerca del rapto, del traslado y los trofeos, tras el traslado de la iglesia y ésta sea examinada, por así decir, será vestida la iglesia, recibirá vestimenta de reconocimiento, será revestida de gloria, tal como dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Y su esposa se ha preparado ¿para qué? Y es interesante al mirar Apocalipsis capítulo 19, el verso 7, las primeras palabras de expresión. Va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber una profunda felicidad, inmensa felicidad que durará por los siglos de los siglos. Tenemos una gran celebración, una gran bendición. Y dice el texto, no solamente alegrémonos, no solamente estemos gozosos, no solamente anticipemos aquel momento glorioso, sino que también demos gloria a Dios. Y la verdad que desde el momento de nuestra conversión, nuestra vida debe ser una dedicación para la gloria de Dios. En Gálatas capítulo 1, verso 5 leemos, a quien sea la gloria, hablando de la persona de Cristo Jesús, a quien sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén, que significa así sea. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria. ¿Por qué razón? Su esposa se ha preparado. ¿Cómo se preparó la esposa? Ahí en Apocalipsis capítulo 19, el verso 8 dice lo siguiente: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, que tiene que ver con todo ese revestimiento, con todo ese reconocimiento, con toda esa aprobación ante el tribunal de Cristo, esas recompensas, y esa vestimenta servirán este reconocimiento servirá de vestimenta para que la iglesia se presente ante su amado. Se cumplirá lo que dice Judas en el capítulo 1, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de él en su gloria con gran alegría. ¡Qué momento más maravilloso! Judas, verso 24. Sin duda alguna hay muchos detalles de este acontecimiento que no conocemos, pero permíteme los minutos que me quedan hablar acerca de lo que, poner en perspectiva, acerca de lo que sabemos de este acontecimiento de las bodas del Cordero a la luz de las Escrituras. Pongamos en perspectiva lo que sabemos por la palabra de Dios acerca de las bodas del Cordero. Y lo primero que observes es, en primer lugar, la proyección de las bodas del Cordero. La proyección de las bodas del Cordero. Hacía mención a bodas en las Escrituras. La celebración de bodas es un tema recurrente en las páginas de la Biblia. No solamente porque se describen algunos capítulos interesantes, como en el capítulo 23 de Génesis, cuando Abraham manda a buscar a su siervo esposa para Isaac, su hijo, sino que también encontramos salmos que se leían en los tiempos de celebración, 127, 128. También hay libros que se dedican a la boda y al matrimonio, el Cantar de los Cantares. Y se le describe como un acontecimiento, como una celebración que trae alegría y gozo en la vida. Observa conmigo la proyección de las bodas del Cordero. Al mirar el Nuevo Testamento, podemos encontrar en primer lugar que muchas veces nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas, en sus enseñanzas, hizo referencia acerca de las bodas. De hecho, en el capítulo 22 de Mateo encontramos que el Padre va a preparar una gran cena para su Hijo, un gran acontecimiento. Lucas capítulo 12 encontramos también que se nos habla de la proyección de una celebración, de una fiesta, de una boda. Me olvidaba decirles que el Salmo capítulo 45 es una descripción increíble de la celebración de una boda en los tiempos de las tierras bíblicas. La proyección de las bodas es mencionada en las referencias de Jesús en sus parábolas, pero también la redacción del propio Juan en el libro de Apocalipsis que describe aquel momento glorioso. Hacíamos esta lectura en el capítulo 19. Y si seguimos en forma cronológica el libro de Apocalipsis, ya se han desatado los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Ha emergido el personaje del anticristo y ya fue enjuiciada la gran ramera, aquella que contaminaba con su religión pagana al mundo entero. Se ha puesto fin a la maldad y la iglesia ya está lista y pronto viene en retorno a esta tierra con el Cristo glorioso. La redacción de Juan y las referencias de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en primer lugar, vemos la proyección de las bodas del Cordero en las Escrituras. En segundo lugar, quiero que prestes atención al paralelismo, a esa analogía, a ese paralelismo de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. De hecho, hay muchos símiles, hay muchos paralelismos que describen la relación de Cristo y la iglesia en el Nuevo Testamento. Recuerda
que la iglesia no es mencionada ni profetizada en el Antiguo Testamento. Comienza con la declaración del Señor Jesucristo y viene a través de las enseñanzas del apóstol Pablo y Pedro, que nos escriben acerca de la iglesia. Y al mirar el Nuevo Testamento, uno de los paralelismos interesantes que encontramos entre Cristo y la iglesia es el pastor y las ovejas. Juan capítulo 10, Primera de Pedro capítulo 5, verso 4. La vid y los pámpanos, ¿recuerdas? Juan capítulo 15. Otra paralelismo, analogía interesante entre Cristo y la iglesia es la que se describe en Efesios capítulo 2. Cristo es la principal piedra del ángulo y nosotros somos las piedras que edificamos el templo, el edificio. En Corintios capítulo 14 se nos describe que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Lo mismo en Efesios como en el libro de Colosenses. Se nos enseña en Primera de Pedro que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y usted y yo somos sacerdotes delante de Dios. Pero uno de los paralelismos, una de las relaciones más interesantes entre Cristo y la iglesia, sin duda alguna es en el Nuevo Testamento la relación de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa de Cristo. De hecho, si tú observas conmigo, en 2 Corintios, el capítulo 11, Pablo, tomando la práctica de la cultura del matrimonio oriental, él se presenta como un padre que tiene a su hija y que la presenta delante de su amado. A los Corintios capítulo 11, verso 2. Quiero que observes este texto en tu Biblia. A los Corintios capítulo 11, verso 2. Pablo dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo, en lenguaje figurado, presenta a la iglesia de Corinto como una doncella, como una virgen preparada para ser entregada ante su esposo en ese gran contrato. ¿Ves la analogía de Cristo y la iglesia, la esposa y el esposo? Sin duda alguna, el pasaje clásico está en Efesios capítulo 5, verso 22 al 32, donde todos nosotros enseñamos esta verdad acerca de esta analogía interesante. Verso 25 de Efesios capítulo 5 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De hecho, cuando gente comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo y vinieron algunos a decirle a Juan: mira, Jesús está del otro lado de la orilla, la gente lo sigue, están bautizando. Juan dice: ¿qué problema hay? Porque yo soy el amigo del esposo, él es el esposo, a él deben seguir. Hemos visto entonces, considerando aspectos prácticos o una perspectiva acerca de lo que sabemos de la palabra de Dios, hablando acerca de las bodas del Cordero. Hemos hecho mención a la proyección de las bodas del Cordero. Hay parábolas, hay una referencia de nuestro Señor Jesucristo, está la redacción de Juan. Hemos visto el paralelismo de la relación entre Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Quiero que prestes atención ahora a algo que pasamos de largo por tener una mente occidental y no entender la cultura oriental. Y me refiero en tercer lugar a la práctica de las bodas orientales. Hemos dicho la proyección de las bodas del Cordero, hemos hablado del paralelismo de la relación de Cristo y la iglesia. En tercer lugar, la práctica de las bodas orientales. Al estudiar el tema de las bodas orientales, nuestra mente occidental nos hace perder de vista la práctica de una boda hebrea, que después del compromiso de los padres, toda boda pasaba por lo menos por 3 etapas. La primera era el compromiso o el desposorio. Segundo era la presentación y en tercer lugar la celebración. Tanto la celebración pequeña, privada, como la gran cena o celebración pública. Todo matrimonio hebreo pasaba por estas etapas. Por lo general, la primera etapa del desposorio eran los padres de familia quienes se ponían de acuerdo y concertaban un acuerdo pagándose de por medio un dote y se seleccionaba a la muchacha o el muchacho. Por lo general, los padres de él buscaban en la comunidad hebrea a la muchacha. Por lo general, estos eran matrimonios arreglados,
inclusive siendo niños ya los padres llegaban a un acuerdo. Y en esta etapa encontramos en primer lugar la etapa de desposorio. Cuando una pareja llegaba al compromiso y estaban legalmente casados, es la etapa de desposorio. En ese periodo ya estaban legalmente casados hombre y mujer, marido y esposa, pero no vivían maritalmente. Por lo general se distanciaban por un año. Legalmente ya estaban casados, pero no convivían maritalmente, y la cultura enseña que durante ese tiempo él preparaba el lugar, la casa donde vivirían, donde estaría con su esposa después de que la viniese a buscar, o el padre de él la trajese a la esposa hacia la casa, a la heredad del padre. Y la esposa debía preparar su atuendo, su vestimenta, su presentación para ese día tan especial. Leemos en Mateo capítulo 1, verso 18, hablando de José y María, lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, pensando en esto, dice la Escritura, que quiso dejarla secretamente. Al dejarla secretamente, él estaba dándole una carta de divorcio. Al darle la carta de divorcio, ya no estar el matrimonio consumado, ella quedaba en libertad y él quedaba en libertad. Pero si él la denunciaba a ella por estar embarazada y no de él, la ley decía que debía morir lapidada. ¿Por qué razón? Porque ya legalmente ellos estaban casados. En esta etapa de matrimonio, que aunque no viven juntos, están desposados, están comprometidos, ella debía ser la escogida. Les decía que normalmente los padres de él escogían a la amada. Recuerda la historia de Abraham enviando a su siervo para buscar esposa para su hijo Isaac. En Efesios, en el capítulo 1, versos 3 y 4, sabemos que Dios el Padre en su soberanía escogió un pueblo, escogió a personas y los apartó para que fuesen la novia de Cristo. Según nos escogió en él, dice Efesios 1:3, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Queridos, en su gracia, en su misericordia, Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí, Dios ha elegido a millones de personas desde Pentecostés hasta este momento, que son la iglesia, el cuerpo en formación, que son personas que Dios está alcanzando mediante la predicación del Evangelio, mediante el convencimiento del Espíritu Santo, que vienen a ser parte, pueblo escogido para Dios y que son la esposa de Cristo. Ahora, la esposa debe ser escogida, pero también el dote debe ser pagado. Hay un precio en la cultura oriental que se debía dar al padre de ella, un dote, como lo hizo Abraham, enviando cosas a la familia de su esposa, de la esposa de Isaac, de Rebeca. Ahora, es interesante al mirar las Escrituras que nosotros también se pagó un dote, un precio por tu salvación, por mi salvación. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. El precio fue la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos compró, pagó el precio de nuestra liberación. No fuimos comprados por cosas corruptibles como plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. La esposa ha sido elegida, el precio, la dote ha sido pagado. Estamos en la etapa de desposorio. Legalmente la iglesia está casada, está vinculada a Cristo, pero aún no vive con el esposo como en el matrimonio oriental. Segunda etapa interesante, era el momento cuando ya el muchacho le decía, padre, ya es tiempo de traer a mi esposa. El padre hacía los preparativos para que viniese la esposa a la casa del padre y era entregada la novia de mano del padre, era entregada a las manos del padre del muchacho, y desde ese momento en adelante, la presentación, ellos ya vivían juntos.
Es interesante que ese momento será escatológicamente tras el rapto de la iglesia, cuando los muertos resuciten y los que estén vivos sean llevados al cielo. En Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 1, vemos un cuadro interesante. El Padre le dice a Juan, Apocalipsis capítulo 4, verso 1, ven y mira. Y prácticamente es un cuadro del traslado, del rapto de la iglesia. El precio ya ha sido pagado. ¿Recuerdas nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La práctica oriental, en primer lugar el desposorio, en segundo lugar la presentación, y una vez que la iglesia se viste, se prepara, está lista para la siguiente etapa, que era la etapa de la celebración. La cultura hebrea nos hablan algunos comentaristas que existían dos tipos de celebración. Una privada, entre los familiares, entre los padres, el novio y la novia, y luego venía una gran celebración, una celebración pública, donde el esposo exhibía a la esposa, donde la esposa era acompañada por doncellas en un peregrinaje, tal como lo vemos nosotros en nuestras bodas, cuando entra la novia y es acompañada también por las acompañantes de la novia. Era una gran celebración donde el esposo, muy orgulloso, presentaba a su esposa, a sus familiares, a sus amigos. Solía durar, dependiendo de la capacidad económica de los padres o del novio, solía durar un par de días o hasta una semana. El esposo era acompañado por el que se denominaba el amigo del esposo. ¿Recuerdas que Juan dice eso, Juan el Bautista, en Juan capítulo 3? Ahora, el matrimonio oriental, cuando llegaba ese momento de celebración, la esposa era acompañada por otras vírgenes, por otras doncellas. Quiero leer, y no tengo el tiempo para leer completamente el capítulo, pero en Salmo capítulo 45, verso 13 al 15, presta atención a lo que ocurría en la casa del rey cuando se hacía esta celebración y la esposa ya estaba preparada y la esposa era acompañada para esta celebración. Salmo capítulo 45, verso 13, dice: toda gloria es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Verso 14, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrará en el palacio del rey. Era el momento del gran banquete. Era el momento de la gran celebración. Y la esposa era acompañada por vírgenes y por doncellas, que no son la esposa, pero sí son acompañantes de la esposa. Y esto es interesante, porque las fiestas de las bodas del Cordero, la gran celebración será realizada en esta tierra. La presentación será en el cielo. Hoy estamos en el desposorio, tras el rapto de la iglesia, y esta sea examinada, será presentada la esposa ante el esposo. Se concretará el matrimonio y en tercer lugar vendrá la gran celebración de las fiestas de las bodas del Cordero, donde el esposo orgullosamente exhibirá a su esposa. Y la exhibirá y la esposa será acompañada por doncellas. Las doncellas que acompañan a la esposa serán los redimidos de la nación de Israel, aquellas vírgenes que creyeron, prudentes y sensatas, en Mateo capítulo 25, ya que esas 10 vírgenes no son la esposa, son las doncellas que acompañan a la esposa y serán presentadas y serán exhibidas en el reino milenial, serán incorporadas al reino glorioso del Señor. Hemos visto, tomando en forma panorámica la perspectiva acerca de las bodas del Cordero, lo que sabemos por la palabra de Dios. Hemos hablado de la proyección de las bodas del Cordero. Hemos hablado del paralelismo de la relación entre Cristo y la iglesia, entre todas las analogías, el esposo y la esposa. Hemos considerado los 3 aspectos de la práctica de la boda oriental. A diferencia de nuestras bodas, en mi país está el registro civil y luego la parte religiosa y la convivencia marital.
Acá en Australia el mismo ministro puede ejercer de celebrante matrimonial, es juez de paz y también es el ministro que hace la celebración pública. En el matrimonio oriental estaba el desposorio, estaba la etapa de la presentación y finalmente estaba la etapa de la celebración, tanto privada como pública. ¿Quiénes son los participantes de las bodas del Cordero? Sin duda alguna, el anfitrión de las bodas del Cordero es el Padre. Lucas capítulo 14 prepara una celebración para su hijo. El esposo es la persona de Cristo Jesús, el Hijo del Padre. Dios dio testimonio en Mateo capítulo 3, verso 17, el capítulo 17, verso 5. Dios desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado. El Padre está planeando la celebración. El Hijo es la persona de Cristo Jesús. Juan Bautista lo dijo, Él es el esposo. Yo soy el amigo del esposo, y Jesucristo lo afirmó siendo el esposo. Cuando cuestionaron a los discípulos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El Señor Jesucristo dijo, ¿qué necesidad hay de que ayunen cuando están en celebración, cuando están con el esposo? Jesús se llamó a sí mismo el esposo. Tenemos el anfitrión que es el Padre, tenemos al esposo que es Cristo Jesús, y sin duda alguna la esposa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ya miramos el texto de Efesios capítulo 5, verso 22 al 32, y dimos lectura a lo que Pablo enseñó en 2 Corintios capítulo 11, verso 2, donde dice, os he desposado como una virgen ante Cristo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, déjame decirte algo interesante. En el Antiguo Testamento también se describe a la nación de Israel como esposa de Jehová, pero presta atención. Cada vez que se hace en el Antiguo Testamento esta analogía entre Israel como esposa de Jehová y Jehová, es para describir la infidelidad de la nación de Israel, y a pesar de su infidelidad, el amor incondicional de Dios por su pueblo. Lo verás en la historia del profeta Osea, que es un tremendo cuadro de infidelidad. Por lo tanto, cada vez que se hace mención de Israel como la esposa en el Antiguo Testamento, no es la iglesia, sino que es una ilustración para demostrar la constante infidelidad de la nación de Israel para con Dios como una persona infiel al compromiso del pacto matrimonial. Pero la iglesia será presentada ante Cristo Jesús sin mancha ni arrugas, porque el Señor vela por ella, porque el Espíritu Santo está dentro de ella y es preparada día a día para presentarla delante de sí mismo sin mancha ni arruga. Hemos visto entonces esta verdad acerca de las bodas del Cordero. El rey se casa con su novia. La proyección de las bodas del Cordero, vemos en las Escrituras una gran celebración y una gran preparación. Vemos el paralelismo entre Cristo y la iglesia. Vemos la práctica oriental, desposorio, presentación, celebración. Hoy nosotros estamos viviendo en la etapa de desposorio. Estamos esperando el rapto, la gran presentación, para que al final del tiempo de la tribulación celebremos las fiestas de las bodas del Cordero. Hemos hablado de los participantes. El Padre lo ha planeado. El esposo es el Hijo. La esposa es la iglesia. ¿Quiénes son los acompañantes que seguirán en esta celebración? ¿Recuerdas que mirábamos juntos la porción de Isaías, Salmo capítulo 45? Los invitados a las bodas. Si tú miras en Apocalipsis capítulo 19, verso 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dios dice que habrán invitados a aquel gran acontecimiento. En términos general, serán todos los gentiles desde el tiempo de Adán que han creído en Cristo Jesús hasta el día de Pentecostés, y aquellos gentiles que crean después del arrebatamiento de la iglesia hasta el retorno visible de Cristo a la tierra. Ellos serán los invitados generales. Se les hará esta invitación y vendrán. Pero también en forma particular se refiere a la nación de Israel como doncellas, como aquellas vírgenes que están esperando la venida del esposo,
para acompañar a la novia, ya que en Mateo capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes, no se refiere al rapto de la iglesia, sino a aquellas doncellas que acompañan a la nación de Israel. Puedes considerar este tema buscando en la serie Las señales de la segunda venida de Cristo. En uno de esos temas abordo la parábola de las vírgenes. En último lugar, y para cerrar nuestro tema, quiero que veamos el programa de las bodas del Cordero. La pregunta es, ¿cuándo se llevará a cabo las bodas del Cordero? A la luz de lo que hemos considerado, a la luz de lo que hemos estudiado, en estos momentos estamos en la etapa de desposorio. ¿Qué significa? La iglesia, un cuerpo en formación. La iglesia a la iglesia se están incorporando los números de los redimidos, los escogidos, ya que la esposa es una novia escogida. En estos momentos la iglesia, la esposa, está preparando su vestidura. Está preparando su vestido de presentación, que será aquel gran reconocimiento ante el gran trono, ante el gran tribunal de Cristo, donde los creyentes comparezcamos y recibamos nuestras recompensas, que serán nuestros adornos de preparación en esa presentación en las bodas del Cordero. Ahora, algo importante a considerar tiene que ver con la cena de las bodas del Cordero. Creo que la cena de las bodas del Cordero será la celebración y que ocurrirá en esta tierra en el milenio. Y para pensar y meditar en esto, primero, si estamos en la etapa de desposorio, debe haber de parte de la iglesia fidelidad ante su prometido, ante su novio. Fidelidad, ¿por qué? Porque ya legalmente el precio se ha pagado. La dote se ha pagado, el compromiso ya está realizado, usted ya es un hijo de Dios, usted ya es una hija de Dios. Es por eso que Santiago dice en el capítulo 4, verso 4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y dice, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Debemos en nuestras vidas vivir a la luz de esa realidad. Somos la esposa del Cordero. Ahora, en segundo lugar, nuestra fidelidad al Señor. Debemos ser fieles a nuestro amado. Todo acto de infidelidad, de mundanalidad, es asociado como un adulterio, como una falta al cumplimiento, al compromiso. Entonces, en segundo lugar, es interesante notar que se habla en Apocalipsis capítulo 19 de las bodas del Cordero. No se habla de las bodas del Rey, no se habla de las bodas del Verbo, no se nos dice se celebrarán las bodas del Logos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se habla de las bodas del Cordero. ¿Por qué razón? Porque al mirar la imagen del Cordero, podemos recordar el gran precio que el esposo amado, que Cristo Jesús tuvo que pagar para alcanzar a los redimidos, su propia sangre, la sangre preciosa. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y murió en el tiempo de Dios y fue enterrado en el tiempo de Dios y que fue resucitado en el tiempo de Dios y que fue recibido arriba en gloria en el tiempo de Dios. Es por eso que se hablan de las bodas del Cordero, porque nos habla del precio que se paga. Y en tercer lugar, algo muy interesante, al ser las bodas del Cordero, a diferencia de nuestras bodas, en los años que llevo y recuerdo aquel momento precioso, cuando miro la fotografía y en mi mente aquel momento que entró mi esposa, el matrimonio era a las 5 y ella entró vestida de blanco, 5:30. Ahí está la fotografía entrando y el reloj arriba. Media hora más tarde de lo acordado, ella entró con su vestimenta linda y preciosa. Y el ministro dijo, pónganse de pie. Cuando he celebrado bodas y entra la novia, todos de pie, porque en nuestras bodas el centro principal es la novia y el novio está ahí porque es necesario. Es por eso que en algunas bodas ni siquiera necesitamos que él haga una gran entrada protocolar. Pero en las bodas orientales, el centro no es la novia. El centro no es la prometida.
El centro es el esposo, el centro es el que se casa, el varón. El centro aquí en las bodas del Cordero es nuestro Señor Jesucristo, en quien vivimos, en quien somos y a quien debemos dar siempre la gloria. Es por eso, mis queridos, que en la iglesia la gloria es para el Señor Jesús. Y si comemos, si bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo siempre para la gloria del Señor. Debemos ser fieles y no andar en amistad con el mundo, que es considerado adulterio. Es interesante que las bodas son del Cordero. Es interesante que el centro de la celebración es Cristo. Y en el reino milenial, Él exhibirá su iglesia, Él exhibirá su amada y exhibirá su grandeza. Y por toda la eternidad será recordado Jesucristo como el Cordero de Dios, porque llevará las marcas, las cicatrices del precio que pagó por salvar a la esposa, a la amada. Termino con esto. Dice Apocalipsis capítulo 19, el verso 9, bienaventurados los que son invitados. Queridos, yo no sé si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, pero aún hay tiempo. Aún tienes tiempo para participar de las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? Es reconocer a Cristo como tu Salvador personal. Es reconocer a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Es por eso que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Y el Espíritu y la Iglesia dicen al mundo entero, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que tenga necesidad, venga y alcanzará alivio a su alma. Tenemos una gran responsabilidad. Mientras este acontecimiento glorioso, el rey se case con su novia, las bodas del Cordero, aún tienes tiempo para ser invitado a esa gran cena. De hecho, en una de las analogías de una gran cena, nuestro Señor Jesucristo dijo, y fuérzalos a entrar. En otras palabras, usted y yo debemos hacer todo lo posible por llevar personas a los pies de Cristo, ya que si el Rey aún no ha venido, es porque aún la iglesia está en formación. Aún falta a ese escogido más, a ese hombre más, que se le predique el Evangelio. Y una vez que se convierta, el Señor del cielo vendrá a buscar a su pueblo, de la tierra al trono, y en el trono las bodas y la celebración. Y es exactamente lo mismo que está haciendo el Espíritu Santo, convenciendo. ¿Recuerdas la misión del siervo de Abraham? Él fue a buscar a la tierra de Abraham a la compañera y la trajo. Un día el Espíritu Santo llevará ante la presencia de Cristo en ese gran traslado a todos aquellos que fueron alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Espero haber sido claro a la luz de las Escrituras y de lo que entendemos lo que será este acontecimiento glorioso en el cielo. Tras el tribunal de Cristo, la presentación y finalmente, después del tiempo de la tribulación, Apocalipsis capítulo 19 lo establece claramente, viene el tiempo de celebración, ya que Cristo desciende con su amada, con su iglesia en caballo blanco a esta tierra para establecer su reino milenial. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por la consideración de tu palabra, Señor. Es mi oración y mi deseo haber sido claro, Señor, en esta presentación de tu palabra. Añade, Señor, tu bendición, que sea de consuelo, de firmeza, de ánimo a tu pueblo, que pronto está el traslado y luego una gran celebración de gozo y alegría, que será para siempre por la obra consumada de Cristo en la cruz. Recibe tú la gloria, pues te damos gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.